para que por favor se vuelva a unir cuando se ha sacado. No sé por qué me dijo eso el sistema. Perfecto. Bueno, compañero, ¿me podría repetir la pregunta para que quede en la grabación, por favor? Que cuando ahí tú explicabas que 3 años tenía la DIAN para imponer la sanción y 5 años para ejecutar la sanción, o sea, se demoraba 8 años para hacer ese proceso, o sea, antes de los 5 años. Perfecto, muy buena pregunta y es necesario aclararla. Son dos términos diferentes, son dos tiempos diferentes. El primer tiempo de 3 años es como cuando les dije en la clase de salvaguardar documentos por un tiempo mínimo. Ese tiempo es el que tiene la DIAN para acusar al operador que cometió una infracción o a revisar la operación que hizo el operador. Por ejemplo, un usuario altamente exportador hizo una exportación en el año 2000, ¿sí? Bueno, 2010, porque en el 2000 no existían. En el 2010 hizo una exportación y los documentos estaban mal. Había fallas digamos, en los productos que estaba exportando, no estaba diciendo el valor. La exportación la hizo el 1 de enero del 2010. Desde ese tiempo, desde el 1 de enero del 2010, corren 3 años para que la DIAN revise esa operación de ese exportador. Si llegamos al 2 de enero del 2004 y la DIAN se da cuenta que esa operación de exportación estuvo mal, ya no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque ya pasaron 3 años para que pudiera iniciar un proceso de investigación y de sanción para ese operador. ¿Listo? Ese es el primer término, el de los 3 años. Ahora, ¿cuál es el término de 5 años? Mismo ejemplo, pero en el nuevo ejemplo, la DIAN se da cuenta en el 2012. En el 2012 sí podía hacer la investigación y sí podía sancionar. ¿Por qué? Porque solamente habían transcurrido 2 años. Entonces, la DIAN empieza en el 2012, el 2 de enero, el proceso de investigación y digamos que el 1 de junio de 2012 sanciona a ese exportador. ¿Y lo sanciona por qué? Porque sí cometió una infracción. Listo. Entonces, el 1 de junio de 2012 sale la resolución sanción diciéndole, usted, señor exportador, que hizo una exportación el 1 de enero del 2010, la hizo sin el cumplimiento de tales y tales y tales requisitos. Bien, la sanción pues estará calculada en un valor, pongamos un ejemplo de 100 millones de pesos, donde le ordenarán al exportador pagar 100 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver este segundo término de 5 años. Esa sanción empieza a poderse cobrar desde el 2 de junio del 2012, ¿sí? Al día siguiente que salió esa resolución. Pero la DIAN traspapela ese documento, esa resolución sanción. Y pasan 5 años, o sea, en el 2017. Y se da cuenta el 2 de junio de 2017 que tenía que cobrar esa sanción. Ya no puede cobrarla. ¿Por qué? Porque pasaron 5 años. Ahora, si es el 1 de junio del 2017, sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque fue un día antes que se venciera el término de los 5 años. Entonces, el primer término de 3 años corresponde a investigar y sancionar. El segundo término de 5 años es hacer efectiva la sanción. ¿Bien? ¿Sí quedó claro? Sí, profe, sí. Profe, y otras dos preguntas, Perfecto. qué pena. Claro, mejor, cuénteme. Profe, cuando usted explicaba que el caso de Coca-Cola y la DIAN es normalmente, o sea, es normal que la DIAN pida ese tipo de información. ¿El de Bavaria, el de la fórmula? Sí, exacto, sí, señor. No, no es normal. De hecho, ese proceso se cayó porque Bavaria acudió al secreto industrial y el juez le dijo a la DIAN que no podía pedir esa información como le estaba pidiendo. Entonces la DIAN lo que hizo fue pedir la información de otra manera sin tener que acudir a ver las fórmulas con las cuales Bavaria hacía la cerveza.
Y pues Ok, determinaron que sí había una sanción, ¿sí? Pero les ok. tocó hacer un cambio total del planteamiento del procedimiento de investigación. ¿Y cuál es la otra pregunta? Y siendo así, pues también podrían firmar un contrato de confidencialidad, ¿no? Entre la DIAN y entre la No, empresa si lo necesitaran. no, no se puede. O sea, sí se puede, pero lo que pasa es que no es práctico, porque en la DIAN los documentos son de todos los funcionarios, cualquier funcionario puede acceder a esos documentos, ¿sí? Entonces yo como empresario, ni siquiera con con un acuerdo de confidencialidad le daré esa información a la DIAN. Además, conociendo cómo funcionan las entidades públicas en el país, si un funcionario llega a darles información a la competencia, ¿cómo se prueba que fue ese funcionario? ¿Sí? Entonces es muy difícil. Lo que se le pide siempre a la DIAN es que cuando haces ese tipo de investigaciones, no solicite información de propiedad industrial. ¿Sí? Y hasta ahora no lo volví a hacer, después del caso de Bavaria que les conté. ¿Alguien más iba a participar? ¿No? Bueno, bueno muchachos, ya con esta clase damos por terminada toda la parte correspondiente a aduanas, a todo lo que tiene que ver con exportaciones, importaciones, los regímenes, los operadores aduaneros. Todo lo acabamos en la clase de hoy. La siguiente semana empezamos el tema cambiario. Hoy voy a hacer una breve introducción de lo que es el sistema cambiario en Colombia. Y pues aquí voy a pedir la participación de ustedes que son economistas, ¿cierto? Todos son economistas, ¿no? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. jóvenes, Sí, sí, ustedes saben señor. más que yo de lo que vamos a tratar el día de hoy. Hoy vamos a dar puntos a las personas que participen para que estén pendientes. Bueno, jóvenes, entonces, ustedes saben qué son las divisas, ¿no? Profe, Pregunta. ¿te puedo hacer una pregunta antes de Claro, continuar? claro, claro. Es que, bueno, tú cuando enviaste al correo la tarea de lo del cuadro en Excel, nos dijiste que nos íbamos a como actualizar del tema de las calificaciones y pues el lunes no nos encontramos. ¿El tema de qué, Entonces no perdón? sé si vaya a haber algún momento de las calificaciones. Ah, bueno. Tú en Esperemos. el correo que nos enviaste de archivo en Excel, nos colocaste que íbamos a actualizarnos en eso y pues como el lunes no nos encontramos, pues no sé si alguno de pronto tendrá la duda, pero pues yo sí. Hazme un favor, Entonces, Estefanía, y me recuerdas 10 minutos antes de la una para tratar ese tema. Que esta grabación solamente sea la parte teórica, ¿vale? listo, profe. Bueno, listo. Bueno, entonces les estaba preguntando si ustedes sabían que eran divisas. Entonces vamos a ver de todos ustedes, le doy 5 puntos al primero que me escriba qué son las divisas. Que escriba. Estoy aquí pendiente del chat. Dame una definición más de economista, por favor. Gabriel Alejandro, bien. Dinero internacional, pues, como dice María Alejandra, es algo que es dinero internacional. No. Las divisas son monedas de, perdón, Mariana, sí. Las divisas son monedas de cada uno de los países que no sean nacionales. En el caso de Colombia, la divisa nacional, pues, es el peso, y todo el resto son divisas internacionales. Sí, Gabriel, tranquilo, le voy a dar sus 5 puntos, no se me preocupe. En este caso vamos a ver el régimen cambiario que tiene que ver con las divisas, es decir, la nacionalización de esos recursos. ¿Y por qué lo vemos después del tema de aduanas? Porque el sistema aduanero funciona en el mercado internacional, es decir, es la importación y exportación
de bienes. ¿Por qué vemos divisas después? Porque esas operaciones tienen que estar sustentadas en algún tipo de recurso o de moneda de intercambio. Y después de la Segunda Guerra Mundial, por el pacto que hicieron entre los aliados y los países derrotados, se determinó que la moneda internacional iba a ser el dólar, la de comercio internacional. Entonces, desde esas épocas, desde el año 45, creo que se firmó ese pacto, todas las operaciones de comercio internacional se empezaron a manejar con una divisa única, es decir, con el dólar. También debemos tener en cuenta que no solamente las operaciones comerciales, donde hay compra y venta de bienes, se manejan con divisas. Ustedes bien conocen que existen también créditos, operaciones crediticias, que también se manejan en monedas de otros países. Empezando por la más importante de todas, que es la deuda externa de cada uno de los países. Dependiendo a qué nación se le pida prestado, esa nación determinará qué divisa se manejará. En el caso colombiano, Colombia le piden normalmente recursos a Estados Unidos, a la banca internacional, y son países que siempre manejan como divisa el dólar. Existen otros países en Medio Oriente que hacen los préstamos según el barril de petróleo, que ya ahorita los tiene congelados porque está fluctuando mucho el valor del barril de petróleo, y algunos bancos internacionales prestan en euros. Entonces, ¿qué ocurre? Para que ese dinero, para que esos recursos, tanto de las operaciones de comercio internacional como de endeudamiento y financieras internacionales, puedan verse ejecutadas dentro del país, esas divisas deben ser transformadas a la moneda nacional, es decir, al peso colombiano. Entonces, las operaciones financieras no las vamos a ver porque aquí nos centramos más que todo en el mercado de los particulares. Sí vamos a ver operaciones de endeudamiento internacional, pero encaminadas más que todo a la operación de compra y venta de bienes y servicios. Bien, relacionada más que todo a la parte aduanera y a la exportación e importación de servicios. ¿Por qué existe este tema de la regulación del mercado cambiario? Precisamente porque, como ustedes bien saben, las divisas, el mercado de las divisas hace que las monedas cambien su precio. Esto tiene estrecha relación con el mercado de la oferta y la demanda, ya que si hay demanda, digamos, de dólares, el precio del dólar va a subir. Y si hay demasiada oferta de dólares, el dólar va a bajar. Ustedes saben más que yo cómo funciona esto de la oferta y la demanda. Entonces, si llegan muchos dólares al país de una manera irregular, el valor del peso se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque entre más dólares haya circulando en el mercado, va a ser necesario bajarle el precio al peso. ¿Por qué? Porque con menos pesos compro más dólares. En cambio, si hay menos dólares circulando en el mercado, el peso probablemente va a sufrir una bajada de valor porque entre más pesos tenga, perdón, entre menos dólares tenga, más pesos voy a tener que pagar por cada dólar. Entonces hay que tener un control de ese intercambio de divisas para que la economía interna nacional no se vuelva una locura. Antes de la Constitución de 1991, el gobierno nacional regulaba el precio del dólar. La banca central, el Banco de la República, era el único que es en el país. Los operadores independientes, como vemos ahora las casas de cambio, no eran tan comunes y necesitaban un montón de permisos para poder operar. Actualmente, pues también necesitan permisos para operar, pero no son tan drásticos como antes. Entonces, el Banco de la República era el único que movía el mercado de las divisas y había un valor determinado
de cada dólar según lo que indicara el Banco de la República. Actualmente, el valor del dólar fluctúa dependiendo la oferta y la demanda, como ocurre en la mayoría de países. Entonces, con las operaciones de comercio internacional hay entrada y salida de divisas. Entrada de divisas al momento que se hace una exportación y salida de divisas cuando se hace una importación. ¿Por qué? Porque en la exportación le estamos vendiendo a un extranjero que nos va a pagar con divisa extranjera, mientras que en la importación le estamos pagando a un extranjero para que nos venda los bienes o servicios que vamos a vender en el mercado interno. Otro tema importante por el cual existe el mercado cambiario es el tema de la seguridad y la legalidad. ¿Por qué? Como todos sabemos, Colombia es un país que tiene el flagelo del narcotráfico. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué el narcotráfico es importante en materia cambiaria? Porque de Colombia sale la droga a otros países que la pagan en otras divisas. Pero como se produce en Colombia, los gastos son en Colombia, la inversión es en Colombia, por lo tanto se tienen que pagar en pesos. Entonces, ¿qué hacen los narcotraficantes? Los narcotraficantes envían la droga y tienen que nacionalizar esos recursos para poder seguir produciendo aquí en Colombia. Si no existiera la regulación cambiaria, esos dólares vendrían en cajas, vendrían en maletines y podrían movilizarse de manera libre adentro del mercado monetario colombiano. La razón por la cual Colombia no se dolariza, una de las razones es esa, porque si se dolarizara, se evitaría el control cambiario y por ende la producción de droga subiría. Sería mucho más fácil producir la droga. Entonces, el control cambiario en materia de este tipo de ilícitos lo que hace es frenar un poco la legalización de esas divisas. Es evidente que los señores que se encuentran al margen de la ley crean mecanismos mediante los cuales lavan esas divisas. Por ejemplo, montan una empresa que se dedique a vender en Colombia bienes importados y ellos en el exterior compran los bienes en dólares y lo que hacen es enviarlos a Colombia para que aquí en Colombia la empresa venda esos bienes y transforme esos dólares con los que se compraron los bienes, los transforme a pesos colombianos. No sé si ustedes hayan visto almacenes donde la ropa importada es muy barata. Ustedes van a San Andresito y encuentran sitios donde la ropa es casi regalada. Al lado del centro comercial Atlantis había un almacén que vendía ropa y era muy barata y era ropa original. Esos almacenes se dedicaban a hacer ese tipo de limpieza de lavado de activos, limpieza de dólares. Nacionalizaban esas prendas con inversiones desde el exterior y con esos pesos compraban todos los insumos y hacían toda la producción de la droga aquí en Colombia. Entonces, ya vemos las razones por las cuales existe un mercado cambiario controlado en Colombia. Como vimos en las primeras clases, el que se encarga de regular el mercado cambiario en el país es el Banco de la República. ¿Y por qué el Banco de la República? Porque es la entidad encargada primero de manejar todo el dinero efectivo que circula a nivel nacional. También se encarga de emitir el papel moneda y de acuñar las monedas que circulan en Colombia. Y como el Banco de la República es el encargado de la moneda, sabe cuánto circulante hay y por ende puede controlar el ingreso y la salida de divisas. ¿Para qué? Para que el valor del peso no se vea tan afectado y para eso también tiene en cuenta diferentes factores internacionales de la economía, como por ejemplo la deuda externa del país. Entre más caro sea el dólar, más cara va a ser la deuda externa del país. Si el peso se revalúa,
la deuda externa va a bajar, porque recordemos que esa está calculada en dólares americanos. Otra de las razones por las cuales el Banco de la República es el encargado de hacer el control cambiario es porque es el Banco Central. Y eso implica que es el que da todas las directrices de cómo funciona el sistema financiero en el país, cuánto es el encaje bancario, cuánto es la tasa máxima de interés. Todo en aras de la política monetaria nacional. Y entonces, ¿por qué, siendo el banco de bancos y controlando los bancos, por qué se dedica a manejar las divisas? Porque los bancos particulares en Colombia también pueden hacer operaciones en otras divisas diferentes al peso. Como ustedes saben, hay bancos colombianos que tienen bancos en otros países o sucursales en otros países. Y para poder hacer el movimiento de dineros, tendrán que solicitarle permisos, darle información al Banco de la República para que eso lo lleve en sus registros. Si ustedes van a trasladar dinero de Colombia a la cuenta que tienen en Bancolombia en Panamá, lo pueden hacer por la sucursal virtual sin ningún problema. Lo que pasa es que tienen que reportar ese movimiento de divisas de Colombia hacia Panamá. Primero, para saber que esas divisas no son de un ilícito. Segundo, en materia de impuestos, para saber que ustedes tienen una cuenta en otro país y que la tienen que declarar cuando les toque declarar renta. Y tercero, para que esas divisas sean contabilizadas en la entrada y salida de divisas a nivel nacional. Entonces, las operaciones de mercadeo, es decir, compra y venta de bienes y servicios. Las operaciones financieras a través de los bancos, ¿sí? Traslado de dinero a cuentas internacionales. Esas operaciones están controladas en el mercado cambiario. Y nos falta la parte más común y más vieja de las divisas, del por qué el mercado de divisas es controlado. Y es el tráfico de divisas por viajeros. Todos los turistas que vienen a Colombia traen monedas de otros países. Normalmente cuando las personas viajan fuera de su país de residencia, viajan con dólares por ser la divisa internacionalmente más transada y la más común. Entonces, esas personas que vienen de otros países traen divisas que van a ser parte del mercado, perdón, del mercado no, de las monedas que van a estar circulando en Colombia. Esas personas que traen dólares deberán registrar el ingreso de esos dólares primero cuando lleguen en su vuelo, les darán una certificación, un formulario, perdón, de la DIAN, donde deberán indicar cuánto dinero traen consigo. ¿Y eso para qué? Para controlar el lavado de activos. Ya cuando esa persona, ese turista va a una casa de cambio, en la casa de cambio deberá diligenciar un formulario diciendo de dónde vienen esas divisas, por control de lavado de activos y por control de ingreso de esas divisas que están siendo cambiadas por pesos colombianos. Lo mismo ocurre con los viajeros que van de Colombia hacia otro país. Mi recomendación, siempre que salgan del país, lleven dólares. Nunca compren la divisa del país al que van a ir. Bueno, a no ser que sea Estados Unidos o algún país de Europa, porque el euro y el dólar se transan a unos niveles internacionales que respetan el mercado. Mientras que si ustedes se ponen a comprar divisas del país a donde van a ir, digamos si van a comprar pesos mexicanos, esa divisa va a sufrir triple conversión. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes compran el peso mexicano acá en Colombia, lo primero que van a hacer es, van a la casa de cambio y les van a dar un precio de peso mexicano a peso colombiano. Pero antes de darle ese peso, tienen que traducir de peso colombiano a dólar americano a peso mexicano.
¿sí? Ahí hay una doble conversión. Entonces, compran el peso mexicano en Colombia y se van para México, ya llevan dos conversiones. Llegan a México, utilizan el 90% de los pesos mexicanos y cuando van a regresar, ¿qué tienen que hacer? Volver a cambiar esos pesos mexicanos a pesos colombianos. Entonces ahí va a haber mínimo una operación de más, que va a ser de peso mexicano a dólar. Si lo quieren dejar en dólares, perfecto, no sufren tanto. Pero si lo quieren en pesos colombianos, va a tener que hacerse otra operación de dólar americano a peso colombiano. En cambio, si ustedes van a viajar al mismo México y compran dólares, harán solo dos operaciones. La primera, de pesos colombianos a dólares, reciben sus dólares, se van a México y allá cambiarán los dólares por peso mexicano. ¿Listo? Entonces la operación es mucho más sencilla y es mucho más económica. Bueno, entonces ya vimos las razones por las cuales existe el control cambiario en Colombia. En esta parte del curso, no solamente vamos a ver cómo funcionan las operaciones cambiarias, sino muy importante, cómo se deben cumplir esas operaciones cambiarias y al final veremos cuáles son las sanciones y las infracciones cambiarias, que son altísimas, son muy costosas. ¿Y eso por qué es? Porque normalmente cuando hay sanciones, porque hay un gran movimiento de divisas, un movimiento significativo del valor de esas divisas, y eso podría afectar la estabilidad del mercado de las divisas en el país. Cuando se va a hacer una inversión gigantesca, una inversión grande, es necesario registrar de dónde viene el dinero, dónde está el dinero, para dónde va el dinero si la inversión es en el exterior, para tener un control de esos recursos, ya sea porque son colombianos o porque van a entrar a Colombia. Creo que hasta acá va la parte introductoria. No sé si tengan alguna pregunta o alguna opinión o algo que quieran decir. Bueno, parece que no. Para la siguiente semana vamos a empezar a ver los conceptos básicos del sistema cambiario. ¿Qué es el sistema cambiario? ¿Cómo funciona? ¿Quién lo controla? Mediante qué tipo de actos administrativos se opera en el sistema cambiario y las generalidades del por qué el sistema cambiario actual en Colombia. Por favor, revisen la carpeta número 13, donde les dejaré las lecturas y la actividad correspondiente a la siguiente semana. Muchísimas gracias. Voy a parar la grabación para seguir con el tema administrativo que tenemos pendiente.